y los nortes globales. Y bueno, digamos que luego hay otro grupo de autoras ya más cercanas al marxismo, que pues dentro de la historia del feminismo se les llama feministas materialistas francesas, que ellas ya directamente desde una forma de pensamiento marxista dicen, no, pero venga que, digamos, el patriarcado, eso no nos alcanza para poder reflexionar sobre la complejidad de los fenómenos sociales. Hay una división sexual del trabajo que genera una subordinación de las mujeres y consideran que esa división sexual del trabajo es la base de esa dominación. Digamos que a las autoras precedentes no habían tenido tan claro como esta relación más desde la cuestión del trabajo y la producción, pero pues estas feministas materialistas sí tienen este énfasis y cuestionan cómo hasta qué punto esa reflexión sobre el patriarcado se presenta como universal, como un análisis global, cuando realmente no lo ha sido, sino que es ahistórica en muchos sentidos o solamente está ubicada en algunos contextos específicos pues, de los nortes globales. Luego, Ochi da un salto bastante largo, porque digamos estas son reflexiones del siglo XX, pero salta al feminismo comunitario, que es un feminismo producido por mujeres aymaras, sobre todo de lo que hoy se conoce como Bolivia, que ellas entienden ya el patriarcado como el sistema base de todas las opresiones, el primer gran sistema en el cual se establecen el resto de los sistemas, el capitalismo, el colonialismo, y establecen esta mirada como más global. O sea, el patriarcado es lo primero que existe y luego en el cuerpo de las mujeres se aprende la explotación, en el cuerpo de las mujeres se aprende la exclusión, en el cuerpo de las mujeres se aprende relaciones de poder desiguales. Ochi cuestiona un poco esta mirada más absoluta, como si hubiese un único sistema por encima del resto, y en eso un poco coincidimos también bastante desde las reflexiones que hemos tenido, pero luego también referencia a otra feminista latinoamericana importante, argentina, que es Rita Laura Segato, que habla de patriarcados de alta y baja intensidad. O sea, cómo ya existían los géneros en América Latina antes de la colonización, pero eso no implicaba necesariamente unas relaciones de dominación iguales a las que trajo la colonialidad, pero como sí, efectivamente, esa existencia previa de los géneros, en algunas culturas no implicaba una dominación, pero en otras sí implicaba un patriarcado de baja intensidad, según la mirada de Rita Laura Segato. Y cómo con la colonización, digamos, ya se instaura un patriarcado de alta intensidad, donde empieza el pensamiento dicotómico de que solamente hay hombres y mujeres, donde la división sexual del trabajo se acentúa muchísimo más, donde las mujeres están siempre en los últimos peldaños de la producción, del poder, etc. Y luego, digamos que también ya propiamente de la corriente en la que se instaura Ochi Curiel, eh, que es un grupo de feministas caribeñas todas que hablan de la colonialidad del poder y del sistema moderno colonial de género. Ellas ya no hablan de patriarcado. Digamos que ella reivindica sobre todo a María Lugones, que es como la precursora de esta forma de pensamiento y de análisis también más desde lo caribe y latinoamericano, donde hablan también, fortalecen un poco más la mirada del tema racial como resultado colonial, cómo llega el racismo a Latinoamérica con el colonialismo, y cómo el género también tiene conexiones o es una categoría colonial. Digamos que aquí disputa un poco lo que está mencionando Rita Laura Segato de la mirada del género, o sea, del patriarcado de alta y baja intensidad, y esto fue como uno de los puntos de mayores discusiones que tuvimos después posteriormente en el taller. Digamos que esas son las ideas fundamentales como del recorrido, sobre todo de Ochi. Luego, digamos que en el análisis que ya tuvimos propiamente entre las participantes de este diplomado y los participantes, un poco había algunas discusiones que no fueron resueltas en ese espacio frente a cuáles, o sea, hasta qué punto el patriarcado llega con la colonización o no, pero lo cierto es que, digamos, sí es importante esta reflexión más desde lo sistémico,
Y esto me sirve un poco para introducir también el tema del el sistema de dominación múltiple, que para nosotras ha sido fundamental porque, digamos, bueno, en este diplomado confluyen camaradas, compañeras que lo han anunciado en varios espacios que vienen más desde la cuestión feminista y llegan al diplomado, y digamos hay otras camaradas o compañeras que llegan más incluso de los sectores comunistas o de la experiencia pariana, digamos, para hacer una distinción también de que no solamente somos comunistas, sino tales, y digamos, ese espacio de confluencia a veces genera contradicción, ¿no? Como que quienes vienen del sector del feminismo a veces tienen más avances en la reflexión sobre el tema del patriarcado, y a veces quienes vienen de la reflexión o la formación más comunista tienen tal vez más claro principalmente el análisis sobre el capitalismo, y luego llegan como a las reflexiones de otros sistemas de dominación. También tenemos compañeras que desde su militancia o también desde sus experiencias personales de vida, pues han tenido como eh, unas vivencias mucho más fuertes y más directas con el tema del racismo, colonialismo, pero digamos que a partir de esto, también en la Consejería de Mujeres, Género y Diversidades y los distintos talleres que hemos tenido en varios territorios, surgía la pregunta, entonces, ¿qué va primero? ¿Cómo se conecta? O sea, yo estoy viviendo cosas que el feminismo me ayuda a explicar, pero al mismo tiempo, cuando leo a Marx, pues ahí hay también respuestas a lo que yo estoy pensando, o hay compañeras afrodescendientes o indígenas que me están hablando de una realidad que no es la mía, pero que también siento que no me alcanza lo que tengo en las manos de teoría para darle explicación. En función de esta búsqueda, que nosotras siempre vamos a insistir que no es un camino cerrado, sino que es un camino que se va construyendo y se va, digamos, fortaleciendo a partir de las experiencias y las reflexiones que construimos en colectivo, digamos que hay algunas ideas que quisiéramos compartir. En primer lugar, digamos que la teoría o las conceptualizaciones de las ideas surgen a partir de la necesidad de responderse preguntas, ¿sí? Entonces, digamos, si nos hacemos las preguntas de cómo se produce la dominación, que en últimas es contra qué peleamos y qué es lo que buscamos transformar, pues si vemos quién se ha hecho estas preguntas en otros momentos de la historia, encontramos, por ejemplo, pues a nuestro querido Carlitos Marx, que él analizó cómo funcionaba la explotación en el marco de la producción, ¿cierto? Pues entre muchas de las cosas que escribió, que fueron bastantes, pero digamos que él se concentró durante mucho tiempo de su trabajo teórico y político a tratar de entender, de decodificar cómo funcionaba la explotación en el marco de la producción. Y pues lo pensó en su mundo, que cuál era su mundo, el mundo del capitalismo fundamentalmente europeo. Pero digamos qué cosas son importantes en esa reflexión de Marx para responder a esas preguntas de cómo se produce la dominación, que en últimas es contra qué peleamos y qué buscamos transformar. Pues él encontró que no era un tema de voluntades, ¿sí? No era un tema de algunas personas, no era, es que hay un patrón chévere y otro no tanto, ¿sí? Encontró que hay un conjunto de leyes sociales que se fueron configurando históricamente y que determinaron una forma de organización del trabajo y de la producción, que tenían un objetivo de base, ¿sí? Que era fortalecer a un sector más pequeño de la sociedad a partir del trabajo de las grandes mayorías. Pero Marx no se quedó ahí, ¿sí? Porque solamente entender cómo se producía una cosa y a dónde iba el dinero no alcanzaba a explicar en últimas cómo funciona o cómo se produce la dominación. Para poder entender esto, él tuvo que investigar y encontrar claves para poder entender quién produce, cómo produce, quién se apropia y cómo se apropia de ese trabajo producido. ¿Qué hace que que hacía y hace que algunos obreros defiendan más al patrón que a sus compañeros también obreros? ¿Sí? Como si la dominación en el marco del capitalismo ya no es como la dominación en la esclavitud, digamos, donde hay una coerción física también, que hace que un obrero, a pesar de saber que está siendo explotado, continúe trabajando y continúe siendo explotado. Y a partir de todo ese tipo de preguntas y de indagar y dar respuesta a muchas de ellas, pues construyó una teoría que permite pues ser la base del análisis de cómo funciona el capitalismo hasta hoy en día. Incluso pues a Marx no lo lee solo la izquierda, digamos que los mismos que nos explotan también leen
leen a Marx y en él encuentran muchas claves incluso de cómo seguirnos oprimiendo, pero entonces él logra analizar ya un cuerpo conjunto, un sistema de dominación y genera además un método que es aplicable al análisis de otros sistemas de dominación. ¿Y por qué me detengo tanto en Marx? Precisamente porque gracias a él, bueno, y a Engels, y a Jane, y a muchas personas que en su época y otras personas que le siguieron han ido configurando el cuerpo del pensamiento del marxismo, pues ha podido también profundizar en esta reflexión más sistémica, que para nosotros es muy importante porque consideramos que eso permite un grado de profundidad en el análisis mucho más serio, mucho más coherente con lo que vemos en la realidad y que nos permite efectivamente dar respuesta a muchas de las preguntas de por qué estamos como estamos y cómo podemos ser diferentes. Entonces, disculpen que sea así como más de soliloquio y no tanto un espacio participativo, pero como vamos a tener varios recorderis de los otros módulos, la idea no es comernos todo el tiempo que tienen también las otras compañeras, pero luego en el chat o en otros espacios podemos tener más intercambio. Y digamos que como que eso nos lleva a la pregunta de qué es un sistema de dominación. O sea, Marx estaba diciendo esto no es un tema de decisión personal, esto es un tema sistémico y a partir de ese sistema se establece una relación de dominación. Entonces eso nos lleva a la pregunta de qué es un sistema de dominación. Y pues el sistema de dominación es una estructura compleja que integra relaciones sociales, económicas, políticas, que, digamos, perpetúan o tratan de perpetuar una supremacía de un grupo social sobre otro. Y digamos que se puede manifestar de múltiples maneras. Hay una dominación económica, por ejemplo, quién controla los recursos y los medios de producción, que es como en lo que más profundizó en el análisis Marx, pero también hay una dominación política, ¿sí? ¿Quién ejerce el poder político? ¿Quién toma las decisiones? En un país, a nivel global, en una cooperativa, ¿quién establece esa dominación? Ahora, pero también hay una dominación social, ¿sí? ¿Quién construye las normas, los valores y las creencias de una sociedad? Pero también hay una dominación cultural. ¿Quién establece y de qué manera se establece el control sobre la identidad y la representación? ¿Quién dijo que en el siglo XIX los gays eran personas enfermas? ¿Sí? ¿Quién está diciendo en el siglo XXI que eso no es así y que deben tener unos espacios de representación? Todas esas cosas no surgieron de una sola persona que tomó decisiones, sino que justamente se van construyendo históricamente en función de las tensiones entre quienes buscan oprimir y las miradas emancipatorias que le resisten a esto y buscan transformación. Pero digamos, en ese análisis, pues el capitalismo no es el único sistema de dominación, el patriarcado tampoco es el único sistema de dominación, y pues lo que les decía, a partir de las preguntas de cómo hacemos para entender esto, por qué parece que estuviera en paralelo, pero al mismo tiempo a veces tenemos conversaciones donde los puntos se tocan, pero no tanto, pues encontramos algunas cosas que decimos, no, es que hay cosas que no alcanzan a explicarse desde una sola perspectiva. O sea, lo que decían las materialistas francesas sobre la división sexual del trabajo es interesante porque pone a conjugar cosas que se venían construyendo desde el marxismo, sobre todo desde Engels, con cosas que venían construyendo las feministas en el siglo XX. Y era, bueno, ¿cómo analizamos o cómo explicamos la diferencia salarial entre hombres y mujeres? Esa división sexual del trabajo, ¿por qué es? Eso es porque las mujeres, como nos dice el patriarcado, porque las mujeres somos menos fuertes que los hombres, o hay una serie de estructuras sociales, políticas, históricas, económicas que han ido construyendo esto. Pero incluso hay preguntas que pueden parecer un poquito más lejanas. No sé si vieron que ayer, bueno, fue como noticia muy grande que hubo como una tensión entre Macron, el presidente de Francia, y Petro. Petro le estaba echando en cara a Macron como toda su doble moral y su mirada tan colonial que tiene sobre África y lo poco que ayudó con el COVID a los países africanos, y Macron considera que ningún presidente del sur, nadie del sur debe venir a darle como lecciones, ¿no? Que ya de por sí eso es bastante colonial. Pero digamos, si nos detenemos un poquito a ver la manera en la que Francia interactúa con países que fueron colonia francesa en África, vemos
Hay un ejemplo que para mí es demasiado significativo. Hay alrededor de 14 países africanos, entre excolonias francesas y otros, que pues ya no son colonia de nadie, pero deben utilizar una moneda llamada el franco CFA, donde los bancos centrales de estos países africanos, cada vez que van a hacer una compra o una transacción internacional con otros países, deben entregarle el 50% de su ganancia a el Tesoro francés. Estamos hablando de países que ya tienen independencia de Francia, pero aún así siguen amarrados económicamente a Francia y Francia sigue desangrando a África. ¿Y cómo logramos explicar esto? Si solamente vemos una cara de la moneda. O sea, esto no necesariamente desde el análisis del capitalismo, exclusivamente desde el análisis del capitalismo nos permite entender ese fenómeno de la relación postcolonial de África y Francia. Y también no solamente desde la reflexión del capitalismo o solamente desde la reflexión desde el patriarcado, podemos explicarnos por qué hay una diferencia salarial entre hombres y mujeres. Estos solamente son dos elementos de ejemplo porque pues podemos hacernos preguntas sobre la realidad todas las que quieran. Entonces a partir de eso encontramos un concepto de un marxista cubano que él conceptualiza o habla del sistema de dominación múltiple. Y digamos, ¿qué es el sistema de dominación múltiple? Pues es el conjunto de las formas de dominación y de sujeción. Y digamos que retoma muchos elementos fundamentales y es cómo esa dominación muchas veces está invisibilizada, pero que esté invisibilizada no quiere decir que esté menos presente. Y cómo entender el sistema de dominación múltiple, o sea, la interacción entre los múltiples sistemas de dominación, es también una posibilidad para que los pueblos en resistencia tengamos mejores condiciones para derrocar, digamos, la dominación, que en últimas pues es la tarea fundamental que tenemos. Entonces, ¿cómo funciona o cómo opera este sistema de dominación? A partir de la explotación económica y la exclusión social, que establece que hay unos sujetos sociales que tienen más espacio que otros o tienen más acceso al poder que otros, pero que también vincula el poder de las empresas transnacionales en la producción mundial y cómo eso afecta o condiciona las formas de explotación económica en distintos países, cómo hay unos países privilegiados económicamente y otros que están subsumidos a las leyes que les pongan económicamente esos nortes globales, pero también el sistema de dominación múltiple opera a partir de las prácticas de la opresión política, en el marco de lo que llamamos la democracia formal. Entonces, claro, el neoliberalismo tiene una política más como concebida como espectáculo, donde el voto ciudadano realmente no representa necesariamente una salida a las problemáticas, donde, bueno, vemos actualmente en el mundo donde se arman montajes judiciales para quitar presidentes o para invalidar posibles candidatas o candidatos a nuevas elecciones, sobre todo si son de izquierda, por supuesto, donde la democracia representativa pues realmente no representa, o sea, en las elecciones de Estados Unidos gana Trump y realmente en cantidad de votos no es quien tenía la mayoría de los votos, pero también hay un tema de corrupción generalizada, clientelismo, y hay unas élites en el poder en América Latina, además desde las independencias, que tienen secuestrado el Estado y lo utilizan a su conveniencia en contra del pueblo. Pero también el sistema de dominación tiene un elemento que viene ligado a la discriminación sociocultural. Entonces, hay una discriminación étnica, racial, de género, etaria, de opciones sexuales, de diferencias regionales, entre otras. Entonces, no es lo mismo crecer en Bogotá que crecer en apartado, no es lo mismo ser una mujer mestiza que ser una mujer indígena, no es lo mismo ser joven que ser una persona de la tercera edad, etcétera. ¿Sí? Y digamos, esto es importante porque establece un conjunto de niveles o de dimensiones de ese sistema de dominación que tienen que ver con cómo se establecen relaciones sociales a partir de esas formas de explotación históricas que se han transformado, pero que igual condicionan eh, una desigualdad social, cómo hay instituciones y actores que protagonizan algunas formas de dominio.
Entonces, por ejemplo, el capitalismo financiero a partir de los bancos y de los tanques de pensamiento y de los monopolios mediáticos, pues establecen una forma de cómo se construye la realidad. Y por mucho que, o sea, por mucho que queramos vivir en una finca y producir nuestra propia comida y utilizar paneles solares y solamente consumir agua de lluvia, efectivamente no podemos estar por fuera o al margen de esta relación sistémica en la que estamos enmarcados y enmarcadas. Pero también hay un tercer nivel que tiene que ver con las lógicas de la dominación, ¿sí? Que esto es mucho más complejo de percibir porque esas lógicas de la dominación son como esos elementos más cotidianos y culturales que incluso reproducimos de manera parcial o total dentro de las alternativas o de las propuestas emancipatorias. Entonces tiene que ver con cómo nosotros en la cotidianidad reproducimos los sistemas de dominación. En varios espacios colectivos, digamos casas o sedes de distintos procesos revolucionarios, yo he visto mucho que hay un cartelito siempre en la parte de la cocina que dice como dejar sucios de burgués. Porque claro, o sea, si uno deja el vaso sucio en un espacio colectivo, pues alguien más lo va a tener que lavar, ¿cierto? ¿Y por qué eso es burgués? Porque al final estoy reproduciendo esta lógica en la que no pienso en quién cuida, en quién hace esas otras labores y estoy por la vida como apropiándome, utilizando el tiempo ajeno y los esfuerzos ajenos. Esto es algo muy chiquitito, pero que significa también la reproducción de esas formas de dominación. O cuando tenemos prácticas machistas, o cuando las vivimos, o cuando ejercemos algún tipo de discriminación, pues esa es la manera en la que estamos reproduciendo la dominación en nuestros pequeños espacios. Pero digamos que todo esto, eh, nosotras insistimos mucho en que no es solamente un carretazo para una reflexión ahí como sesuda, sino que tiene una conexión específica con el proceso organizativo, político de base, eh, y pues mucho más estructurado, complejo que podamos tener en nuestras distintas experiencias. Y tiene que ver con cómo construimos experiencias distintas al capitalismo, que van en contra del capitalismo, que tengan un énfasis territorial importante, que también retomen mucho de las experiencias y de los saberes que se han construido desde distintas organizaciones sociales, el tema de no creerse los únicos expertos o las únicas expertas en una forma de lucha, sino que también hay que ser humildes y otras experiencias, y también pues ponerlo en la práctica, porque en la teoría y en el papel todo es bastante chévere, pero luego cuando uno lo trata de implementar puede ser un poco más complejo. Pero también como esas alternativas políticas mucho más grandes, donde el sujeto pueblo, sobre todo en América Latina, que se ha fortalecido esto, que no hay un sujeto, o sea, que el sujeto social es mucho más grande, no es solo los obreros, solo los campesinos, sino que hablamos del sujeto pueblo, pues nos hace avanzar en unos proyectos de país distintos, que en últimas es como lo que estamos viviendo con todos sus altibajos en estos momentos en Colombia. Y digamos que, pues también esta reflexión del sistema de dominación múltiple, digamos, no es solamente de un filósofo marxista que se puso a pensar solo en La Habana, aguantando calor, sino que tiene que ver también con la síntesis de las reflexiones de distintos movimientos sociales y organizaciones, sobre todo América Latina. Y digamos, él reivindica también muchísimo cuáles son los elementos innovadores que han propuesto los movimientos sociales y que nos parece también importante reivindicar. En primer lugar, conseguir la lucha armada de una manera, las luchas, me quedé pegada con la clase anterior de la lucha armada, conseguir todas las luchas de una manera mucho más integral, a partir del análisis integral y complejo del sistema contra el que estamos peleando, y cómo hay una base estructural, funcional, cultural, territorial, que implica, por ejemplo, que debamos afirmar identidades culturales y territoriales, construir una lucha antisistémica que tiene que conducirnos a superar el reduccionismo economicista, a no perder la perspectiva clasista, pero sí complejizar un poco la mirada también desde las distintas experiencias que tenemos, pero también articular luchas por la igualdad social con las luchas por el reconocimiento de las distintas identidades. Entonces, digamos,
Hace poco veía un video de unas mujeres trans en la costa Caribe colombiana que han dedicado toda su lucha performática, además eh, artística, a luchar en contra de la privatización del agua en su pueblo. Entonces, digamos que eh, combinar estas luchas desde la reivindicación identitaria y también desde los intereses comunes más amplios, pues es parte de las cosas que han aportado distintos movimientos sociales en Latinoamérica sobre todo y que están siendo también acogidas por el resto del mundo. Y por último, pues también ese anclaje territorial de las luchas, que nos conecta un poco con la mirada que proponía también Ochi, o sea, en el sentido de que, claro, hay cuestiones que son generales, que están pasando en todo el mundo, difícilmente vamos a encontrar un pedazo de este planeta que no esté marcado por el capitalismo, por el racismo, por el patriarcado, pero también las propuestas que debemos hacer y las respuestas a este sistema de dominación deben también estar ajustadas a lo concreto, a lo territorializado, a lo específico de cada uno de los contextos, porque si no, pues vamos a caer un poco en los errores de estos feminismos hegemónicos, feminismos blancos que hablan de su realidad específica como si fueran la generalidad del resto. Entonces, un poco esta era las ideas que les queríamos compartir. Insistimos, esto es un debate largo y ancho. La idea es que podamos seguir sumando en estas reflexiones. Para nosotras ha sido muy enriquecedor el tema del sistema de dominación múltiple porque nos ha permitido conectar, insisto, muchas perspectivas que colectivamente tenemos sobre la dominación y pues seguir profundizando como en esta reflexión. Entonces, bueno, ya con este tema del sistema de dominación múltiple y un poco la evolución histórica del patriarcado, pues le cedo la palabra a la compañera del siguiente módulo. Bueno, seguimos con las camaradas Vicky y la profe María Elvira Arango en el repaso del tema de economía del cuidado. Gracias, Mónica. Buenas noches para todas, compañeras, camaradas. Bueno, nosotras trabajamos a partir de esa reflexión del sistema de dominación múltiple. Una de las formas de dominación invisibilizada ha sido precisamente el trabajo del cuidado que no es remunerado. Y cuando hablamos de remunerado, no solamente hablamos de económicamente o reconocido económicamente, sino también social y políticamente. Entonces, la sesión trabajó reflexiones sobre el cuidado y el trabajo del cuidado como un eje central de la economía de los territorios y del sostén de la vida cotidiana que realizan las mujeres. Entonces, hablábamos un poco de quién es la que le produce, qué es lo que se produce el cuidado que sostiene la vida, quién lo produce, las mujeres principalmente, y quién se está apropiando de esto, pues el capitalismo. En ese sentido, nos acompañó las expertas María Elvira Naranjo, que es la profe, socióloga y doctora en estudios políticos y profesora de la Universidad Nacional, y Girley Rodríguez, que es trabajadora social especialista en políticas públicas del cuidado. Trabajamos en unos puntos centrales que fue la división sexual del trabajo, donde se justifica la no remuneración del trabajo doméstico que se realiza no solamente en los hogares, sino en los espacios colectivos, en los espacios comunitarios, y esto bajo el discurso también sobre el cuidado como una forma de amor y de obligación moral que en esa división sexual del trabajo se le asigna a la mujer. Y el hombre es quienes terminan realizando un trabajo pesado, un trabajo remunerado para poder proveer los hogares. También trabajamos sobre el cuidado, el capitalismo y el patriarcado, que hace parte de ese análisis del sistema capitalista, donde el patriarcado juega juega un papel importante a la hora de designarle roles morales y sociales a los hombres y a las mujeres. La reproducción social nos lo abordamos desde diferentes teóricas que ya ahorita mencionaremos, y estas teóricas para la reproducción social habla de cómo específicamente se mantiene la vida a partir de esas labores que se realizan de cuidado.
En el ejercicio de la politización politizar el cuidado, se habló también del ejercicio no solamente del reconocimiento político del cuidado, sino de las diferentes estrategias y herramientas políticas que se viene trabajando y que las diferentes organizaciones de mujeres a nivel internacional y nacional pues han defendido su ejercicio de cuidadoras también. Y finalizamos hablando sobre el sistema de cuidado comunitario, que son las diferentes experiencias de cuidado que se han realizado principalmente en el proceso de reincorporación y la construcción de espacios territoriales, como la organización territorial aborda como punto central el cuidado, y la economía del cuidado y economía feminista. Aquí nuestras expertas planteaban como algunas autoras centrales, por ejemplo, Alexandra Kollontai, que es una camarada que fue comunista desde los inicios. Ella planteaba la socialización del trabajo doméstico como eje central para la liberación de las mujeres, como el ejercicio de la defensa de los obreros y las obreras tenía que ir ligada también a la liberación de la liberación de la opresión de las mujeres, que estaba muy ligada al confinamiento del ámbito privado y la carga del trabajo en lo privado. También trabajamos a autoras como Nancy Fraser, que habla sobre esa reproducción social del cuidado y las crisis de los cuidados. Entonces, cómo se ha feminizado, pues desde la división sexual del trabajo, la pobreza. Al las mujeres asumir esa carga privada en el hogar y no acceder o acceder a trabajos precarizados, las mujeres terminan siendo el punto central de la pobreza. Entonces, las estadísticas nacionales y latinoamericanas de pobreza centran a la mujer son las principales cuidadoras, pero aparte de eso, las principales personas que tienen altos niveles de pobreza. En el trabajo de cuidado también es necesario identificarlo como una forma de satisfacer las necesidades básicas y cotidianas de todas las personas, la salud, la educación, la alimentación y esas actividades necesarias para una vida digna y para sostener la vida. Entonces acá hablábamos un poco de cuáles son las labores de cuidado, los trabajos de cuidado que son remunerados y cuáles no están siendo remunerados, cuáles son los trabajos directos que se identifican y los trabajos de cuidado indirectos que se identifican. Por eso hay unas líneas de cuidado que se están profesionalizando y son las remuneradas, pero los trabajos que realizan las mujeres para el sostén de la vida diaria, cotidiana, como el cuidado de los niños y las niñas, la atención de las tareas de los niños y las niñas, el cuidado de las personas en situación de discapacidad en el hogar, pues termina siendo privatizado y no remunerado ni social, política y económicamente. Junto con ella, Silvia Federici también habla sobre ese ejercicio del reconocimiento de la economía del cuidado, más allá de las labores domésticas, sino como ese ejercicio cotidiano del cuidado en la colectividad. Y Bandana Chiva, que hace parte de estas apuestas del ecofeminismo anticapitalista, donde habla entonces el ejercicio también de la situación ambiental que se va desarrollando a partir del análisis feminista sobre el cuidado ambiental. Aquí nosotros tuvimos una profundización en la discusión interna de nuestro feminismo, cómo reconoce el cuidado y si dentro de ese reconocimiento del cuidado se tenía presente el cuidado ambiental también, si el ambiente era un sujeto de cuidado y cuidador también. Entonces, en ese sentido, la gran mayoría de las personas participantes que veníamos discutiendo sobre cómo concebimos los cuidados en nuestra organización, identificamos el cuidado ambiental como un punto central. Y acá una de las expertas pues planteaba la autora Bandana Chiva como la ecofeminista pues referente. Dentro de las discusiones que planteábamos, entonces reconocíamos algunos conceptos que ya se han venido trabajando, como el autocuidado, el cuidado y el cuidado compartido, cuidado colectivo. Una discusión profunda que se dio también fue sobre el autocuidado. Entonces, como el autocuidado también ha estado muy ligado a prácticas de feminismos liberales, donde se habla del autocuidado como un privilegio, como ese ejercicio
banal, podemos decirlo, o no banal, sino como un ejercicio realmente de privilegio y estético. Entonces, que la mascarilla, que es el autocuidado, que el autocuidado es el espacio de relajación, pero un punto que se planteaba era el ejercicio de las gafas con las que nosotros estamos viendo este ejercicio y que precisamente ese sistema de dominación múltiple nos permite decir, nosotros no estamos construyendo un feminismo o no lo estamos viendo desde un feminismo liberal, sino de nuestro propio feminismo. Y es un feminismo que tiene una caracterización de clase y una caracterización también marxista-leninista. Y entonces en ese sistema de dominación múltiple, a la hora de hablar de herramientas de contrarrestar esas formas de dominación invisibilizadas, es precisamente poder plantear, apropiarnos de nuestros conceptos como el autocuidado y plantearlo desde otras perspectivas. Y el autocuidado es ejercicios prácticos de nuestra cotidianidad, como por ejemplo la crítica y la autocrítica vendría siendo también un ejercicio de autocuidado, porque nos permiten estar en constante retroalimentación en el ejercicio propio, pero en el ejercicio colectivo también de decir de qué manera le estoy aportando a la organización o la organización me está aportando a mí. Entonces eso hacía parte también de esas reflexiones y nuestras compañeras expertas plantearon dos preguntas muy interesantes sobre el ejercicio del cuidado, y es el cuidado como poder. Entonces nos preguntamos, ¿el cuidado es poder? Y el cuidado es conocimiento. Entonces sobre esto profundizamos mucho la discusión y concluimos efectivamente que el cuidado es poder y el cuidado es conocimiento, y que este feminismo que nosotras estamos construyendo tiene que también plantearse cómo contrarrestar ese sistema de dominación múltiple, permitiendo que se haya una redistribución de las labores de cuidado desde el sistema estatal, pero también desde el colectivo y desde lo individual, sin que las mujeres pierdan el poder. Y el cuidado como conocimiento, como nosotras seguimos rescatando nuestro conocimiento acumulado de las experiencias que se han tenido anteriormente, tanto en la organización como en otros escenarios, y seguimos construyendo conocimiento en la sistematización de esas experiencias que se han tenido. De manera a conclusión o a manera de cierre, pues tenemos el tema de la división sexual del trabajo. Evidentemente tiene que estar dentro de nuestro análisis del feminismo, pero en nuestro análisis también del sistema capitalista. No podemos hacer, hombres y mujeres no podemos hacer análisis de este sistema capitalista sin tener presente que efectivamente hay una división sexual del trabajo donde se le asigna roles a los hombres de un tipo y roles de mujeres de otro tipo, y que tenemos que también darle frente a esta discusión. Tenemos también otra de las conclusiones del tema de la precarización laboral femenina, como también este sistema capitalista, a partir de la construcción o a partir de la invisibilización del trabajo, del cuidado y su no reconocimiento, se están generando la plusvalía indirecta. Entonces el capital se sostiene a partir de las labores del cuidado que sostienen la vida, pero que no se reconoce, entonces hay una plusvalía indirecta. Y el capitalismo termina beneficiándose de esta fuerza laboral secundaria, que es más barata y flexible, que es la que está exigiendo el sistema a las mujeres. Una de nuestras expertas planteaba entonces que en la sociedad de los cuidados se deben tener como algunos puntos coherentes, como por ejemplo el tema de la sostenibilidad de la vida, la igualdad de género, la corresponsabilidad que todas y todos tenemos frente a las labores del cuidado, tanto el Estado como en lo colectivo, como en lo individual, la valorización del trabajo del cuidado, los derechos humanos, el desarrollo económico socialista, las dimensiones ambientales, también la generación de estrategias de cuidado a los cuidadores y las cuidadoras, y la transformación cultural frente a la percepción del cuidado. Y frente a las políticas públicas hay como unos puntos claves que se presentaban como experiencia de ejercicios que se han tenido principalmente de la autora, de la experta en su experiencia en Venezuela, y era sobre políticas públicas que hagan un reconocimiento legal, que hagan una valoración salarial, que tengan protección social, o sea, que garanticen la cobertura de la seguridad social,
que haya una conciliación laboral y familiar, o sea, que se implementen estas políticas y faciliten la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, la educación feminista con enfoque de clase, los cuidados en la comunidad, que son todas estas herramientas y reconocimiento de experiencias del cuidado colectivo, la inversión, la inversión en servicios públicos, mínimamente tiene que haber, se deben garantizar estos servicios públicos para que haya un buen ejercicio de políticas públicas de cuidado, los estándares de calidad en los cuidados también, la accesibilidad geográfica, que es la principal dificultad que tenemos en la mayoría de los espacios, la reforma del sistema pensional, que eso hacía parte también de las apuestas que se tienen en reformas, por ejemplo, acá en Colombia, y la fiscalidad progresiva, que quiere decir cómo implementar esas políticas fiscales de manera progresiva, pues para que empecemos a hacer ese desarrollo de sistemas nacionales de cuidado. Entonces, en esa, ella proponía, la autora proponía una revolución de los cuidados, que era poder popular para la gobernabilidad de los cuidados, que tuvieran 3 puntos. La desfeminización del cuidado sin perder el poder desde las mujeres en el ejercicio del cuidado, la instalación de servicios de cuidado y los cuidados de calidad. Y otra de nuestras expertas también planteaba dentro del ejercicio del análisis final, era que no puede haber una emancipación de las mujeres mientras las estructuras capitalistas se mantengan intactas y sin el reconocimiento del papel que juega la mujer en esa reproducción social y la preservación de la vida. Entonces, es necesario que nosotras en esa estructura capitalista pues podamos hacer ese reconocimiento que decían algunos, no en esta sesión, sino en otra sesión, decía como, pero no podemos hablar, o sea, que el punto central era hablar sobre la lucha de clases. Claro, nuestro punto central es la lucha de clases, pero en esa lucha de clases tenemos que identificar que hay también esta invisibilización de una forma de dominación que lo vive específicamente las mujeres en su gran mayoría. Otra de las conclusiones que nos planteaba una de las invitadas, la profesora María Elvira, era sobre el feminismo debe desafiar las fuentes estructurales de dominación de género en la sociedad capitalista. Y para eso nosotros como organización tenemos que también pensarnos de qué manera lo vamos a realizar. Y en el marco de la economía del cuidado se plantea se plantean diferentes herramientas, pero las 3 principales es el reconocimiento, que es un reconocimiento económico, que es primordial, pero también social y político, que hace parte entonces de los ejercicios de reflexiones que nosotros debemos hacer en los análisis de coyuntura, en los análisis y propuestas políticas que planteemos. La reducción hace referencia o hace parte de esas estrategias de las prácticas diarias que nosotros implementamos dentro de nuestros colectivos. Había una discusión y era sobre el ejercicio si queremos ser madres o no queremos ser madres. Nosotros íbamos más allá en las reflexiones de decir, el cuidado no solamente es el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado no solamente es ser madres o el ejercicio maternal, sino también el ejercicio de nuestras prácticas colectivas dentro de las organizaciones a las que pertenecemos. Entonces, esos ejercicios también hacen parte de esa reducción de las cargas de cuidado, bueno, no de las cargas de cuidado, no, sino de esos ejercicios de cuidado que normalmente las asumen las mujeres. Y en la redistribución hablábamos sobre socializar el trabajo doméstico, socializar el trabajo de los cuidados y hacernos todos cargos pues, de ese ejercicio. En conclusión, camaradas, compañeras, pues en la construcción de nuestro feminismo estamos centradas como un punto clave el ejercicio de la economía del cuidado y el cuidado colectivo, que es la principal experiencia que se ha planteado en diferentes espacios territoriales. No sé si la profe María Elvira quiera complementar un poco este ejercicio teórico que habíamos hecho. Bueno, buenas noches. No, Victoria, te felicito porque has hecho un excelente resumen de las principales ideas que pusimos y de las principales discusiones que se dieron en la sesión del cuidado. Yo solamente agregaría algo respecto de lo que es
los planteamientos de Nancy Fraser, que me parece a mí que vale la pena resaltarlos. Tal vez no alcanzamos, en la sesión que hicimos, no alcanzamos a detenernos específicamente en estas digamos, ideas que me parece a mí que es importante, y es la crítica que hace Nancy Fraser al feminismo neoliberal, ¿sí? Dice que las ideas feministas, que una vez formaron parte de una visión radical del mundo, se expresan cada vez más en términos de un individualismo neoliberal centradas casi exclusivamente en el cuerpo, la violencia doméstica, las agresiones sexuales y la opresión reproductiva. Y este feminismo narcisista neoliberal, según Nancy Fraser, ignora las fuentes estructurales de la dominación patriarcal capitalista que actualmente ha logrado la abolición de derechos ganados históricamente con mucho esfuerzo por las generaciones anteriores. Entonces me parece que esto también, esta reflexión de Nancy Fraser, se puede articular bastante con precisamente lo que estaba Victoria planteando y sobre lo que Laura Devia también nos expuso sobre las diferentes formas de dominación. Bien, yo lo dejaría ahí. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. El tema de la economía del cuidado era el segundo módulo, el tercer módulo. El primer módulo, el segundo módulo es las mujeres en la lucha armada, y Manuela nos va a hacer nos va a apoyar con la síntesis de la discusión y del tema como se desarrolló allí. Buenas noches a todas. Perdón, estoy un poco disfónica, pero vamos a hacer ahí el apoyo. Solamente una claridad: Mónica es feminismo y lucha de clases. Creo que el de la lucha armada es el último módulo. Ahí te confundí. Eso es cierto, cierto. Pero bueno, buenas noches, compañeras, camaradas. Pues un gusto, como siempre, estar en este espacio. Voy a hacer el resumen porque nuestra compañera Isabela, que fue a la acompañante, la facilitadora de este módulo, tiene problemas de conexión. Entonces creo que aquí vamos a hacer como un esfuerzo por resumir los elementos principales que se discutieron en este módulo. Primero, pues decir que nos acompañó, ya lo mencionaba Mónica, la compañera Guillermina Soria, que fue como la experta que en este tema nos puso allí los temas centrales, y que la conversación giró en torno mejor a el feminismo y la lucha de clases, pero no, y creo que ese es como el primer elemento tanto de discusión como de conclusión, no en el sentido de una disputa entre los dos, ni de una relación antagónica, sino al contrario, de una relación dialéctica, justamente porque estamos hablando desde el marxismo, de una relación dialéctica entre el feminismo, no solamente como concepto, no solamente como teoría, sino como práctica de las mujeres marxistas, y que hemos asumido la postura desde la clase, y la misma lucha de clases, y cómo esa relación se ha generado en torno a lo que se conoce como la intersección, que fue uno de los conceptos que se discutieron en el módulo, pues que tiene que ver justamente con que son posturas que no se contradicen, y dos, no se superponen. Esto por el debate que genera, y que incluso generó en la discusión en los dos conceptos, en términos de si entonces lo que se está proponiendo es que el feminismo se superponga a la discusión de la lucha de clases, y entonces cómo surgen incluso teorías al interior de los partidos comunistas en términos de que las feministas, además porque se generaliza, pues plantean entonces una división de la lucha, y que nos apartamos entonces del concepto de la lucha de clases, cuando justamente estas teóricas, pero no solamente la teoría, sino la práctica de las mujeres que nos han antecedido en diferentes momentos históricos, que han asumido la postura del feminismo de la lucha de clases, pues nos cuentan una historia completamente distinta. Creo que ese es como el primer gran elemento importante que yo resaltaría y que se discutió en las dos sesiones.
Allí se pusieron algunos ejemplos y creo que suscitaron toda una suerte de debates, porque efectivamente cuando vamos a hablar de feminismo y lucha de clases, pues necesariamente nos dirigimos tanto a los momentos históricos más álgidos de flujo de la lucha de clases, como a las expresiones políticas, organizativas, ideológicas más importantes de las clases sociales, que son los partidos políticos. Y por supuesto nos remitimos entonces a los primeros partidos comunistas o marxistas, leninistas o socialistas que han habido a lo largo de la historia, y cómo al interior de ellos, pero también reflejo de las discusiones y las posturas y las propuestas de esos partidos políticos, incluyendo las mujeres que han participado en ellos, pues la sociedad se ha logrado transformar o se ha logrado posicionar estas temáticas en las diferentes luchas políticas, sociales, económicas de las clases sociales. Y allí lo menciono porque pues se suscitaba todo el tema de la discusión del Partido Comunista en Rusia y de pues un poco el proceso de cierta manera de involución que tuvo algunas de las propuestas que mujeres, como ya se han mencionado, como Alejandra Kollontai, como Clara Zetkin, como la misma Nadia Zakúskaya, en su momento, desde que emerge el proceso revolucionario en la Unión Soviética, pues plantearon, mencionaba algunas de Victoria y otras, que plantearon estas mujeres en términos de cómo no solamente el partido no podía hacer oídos sordos frente a la situación de las mujeres, que si bien había una situación generalizada en términos económicos, en términos políticos de la sociedad y de la clase social oprimida, pues por supuesto que para las mujeres de esa clase social oprimida se suscitaban unas particularidades, unas necesidades particulares, y por lo tanto los partidos que pretendemos transformar esa situación, esa realidad de las clases sociales, pues tenemos que también tener no solamente prácticas internas, sino propuestas concretas que permitan que esas mujeres sean incluidas, sus necesidades lo sean, y que por lo tanto el socialismo que planteamos, las soluciones revolucionarias que planteamos, realmente contengan esa visión, esas necesidades, y recojan esas propuestas de las mujeres. Y pues en ese sentido, solamente pues recordar que pues surgió todo el tema de la discusión con el modelo Stalin y los retrocesos que hubo. Creo que siempre es importante recordar en ese proceso histórico que la Unión Soviética fue el primer país del mundo que despenalizó el aborto, pero que hoy, bueno, suscitado ese proceso después de la caída del muro y demás, y hoy sigue siendo uno de los países europeos que tiene penalizado nuevamente el aborto. Entonces, para que veamos solamente en un ejemplo cómo esos procesos históricos, cuando cambian de rumbo, cuando no se consolidan en las propuestas y en las apuestas fundamentales ideológicas desde los partidos que los dirigen, pues tienen estos problemas y estos retrocesos. Y aquí es importante mencionar dos cosas que se mencionaron en el marco de la discusión, que tiene que ver con el contexto histórico, para que no nos asuste esa discusión en los partidos comunistas y revolucionarios, para que no consideremos que entonces cuestionar esos elementos históricos pues son de cierta manera pues un ataque al proceso, a la lucha, un cuestionamiento ideológico y demás, que no pueda ser permitido, todo lo contrario. Justamente por eso nos paramos dentro de la dialéctica, en el marco del modelo dialéctico, para entender que esas críticas no solamente son necesarias, sino que son constructivas y productivas, porque pues los procesos, como todos, pues necesariamente deben ser, y mucho más bajo nuestra mirada, pues deben ser criticados de manera constructiva para mejorar, para superar, para identificar también las falencias que en ellos se tienen. Y mencionar eso también porque fue un elemento que se mencionó, y es que los momentos históricos son definitivos, es decir, ningún fenómeno puede ser analizado desde la abstracción, desde traerlo aquí hoy y ver qué pasó en ese momento en la Unión Soviética, sino tenemos que remitirnos al momento histórico que se estaba viviendo, no solamente en Europa. Ya se vio un poco en el módulo que explicó ahorita Laura, los diferentes momentos también y las diferentes tendencias y teorías y prácticas que han surgido a lo largo de la historia, y aterrizar en ese momento es importante para identificar el por qué. Eso nos da respuestas del por qué algunas posturas, del por qué la evolución de algunos temas, pero también la involución de los otros, o que seguramente no estaban tan maduros, y eso responde a justamente ese contexto y también a la madurez
de los planteamientos políticos e ideológicos que desde las mujeres que asumimos la lucha de clases hemos venido teniendo, ¿sí? Digamos que no es que sea una explicación y una justificación mejor, pero sí es una explicación del por qué cada momento histórico ha venido teniendo, no solamente para el tema del feminismo y no solamente para las apuestas y las proyecciones y propuestas de las mujeres, sino en general los movimientos sociales se han venido desarrollando de esa manera y por eso han venido escalando en la lucha, y esa misma práctica de manera dialéctica nuevamente, pues ha hecho que teóricamente hayamos venido profundizando, conceptualizando, llegando a consensos, que no es nada fácil y ha sido un proceso no solamente de mucho tiempo, sino que ha requerido mucha madurez, mucha capacidad también de conducción de quienes han estado al frente de esos procesos. Muy importante que siempre han estado ahí las mujeres también al frente de los procesos, a pesar de que, como ya se mencionó, pues en la historia no haya sido justa con sus aportes, con el lugar que les ha puesto, y eso tiene que ver, ya lo mencionaba ahorita Victoria, pues con el tema también de lo simbólico, los roles establecidos, cómo la sociedad nos ve. Así que creo que entender eso de manera muy general con todos estos elementos que estamos viendo en los módulos, pues nos permite mucho más claramente entender el porqué de los avances, pero también de los profundos retos y desafíos que todavía tenemos en los partidos comunistas y en la izquierda en general, no solamente entender estos procesos, sino en lograr asimilarlos en nuestra lucha diaria y cotidiana. Y ahí pues importante, se mencionaba también el asunto de la condición humana, es decir, que si bien los procesos históricos, sobre todo los procesos de izquierda y demás, pues son justamente esos procesos colectivos que han venido generando consensos y que sus liderazgos representan esos consensos, pues claramente la condición humana también es importante y no podemos obviarla. Es decir, no todas las personas que dirigen los procesos tienen la misma condición política, ideológica, personal, y eso volvemos a lo mismo, no es una excusa, pero es un elemento que hay que tener en cuenta. Qué importante, hay una escritora muy famosa que aportó teoría en ese sentido, que se llama Hannah Arendt, y que pues plantea justamente, de hecho tiene un texto que se llama así, La condición humana, invitadísimas a que nos acerquemos a él, porque parte un poco de entender estos fenómenos que estamos mencionando también desde esa condición humana. ¿Qué es importante? Pues que un poco las conclusiones a las que se llegaba también en la discusión, estas no son discusiones acabadas, es decir, es un proceso que va madurando y que poco a poco se va alimentando con nuevas prácticas y nuevas visiones. Por eso la importancia nodal que tiene este proceso que estamos haciendo con el diplomado, y escuchar todas las voces, incluso con las que no estamos de acuerdo en todos los elementos, porque justamente esa riqueza de la discusión, no solamente no hay que temerle, sino es la que nos alimenta, es la que nos contraría, la que nos pone en cuestionamiento una verdad que se supone tenemos clara o no. Eso es súper importante, y entender que incluso para los partidos de izquierda no están terminadas estas discusiones, fue otra como de las grandes conclusiones. Importante también, y en eso creo que se resaltó mucho en el marco en el segundo momento que fue la discusión, pues que estos elementos de debate no buscan, porque también un poco ha sido hacia allá que se conduce a veces cuando nos enfrentamos a la discusión, que buscan separar las luchas, como socavar la unidad interna y la armonía, ¿no? Y es un poco como veíamos desde el momento de estas mujeres históricas que desde Europa, estos primeros partidos políticos comunistas, pero también desde el sur. Aquí se pusieron ejemplos clave, por ejemplo, en Chile, en algunos momentos históricos. Podríamos ver también qué pasó con las mujeres en El Salvador, las mujeres nicaragüenses, las mujeres en México incluso, en todos esos momentos históricos tan importantes en que los procesos políticos de izquierda y comunistas han tenido unos reflujos tan importantes, han estado allí mujeres, y no en esta discusión para socavar la armonía, eso fue algo que sí insistió mucho, sino justamente para hacerla más productiva, más enriquecedora, hacerla crecer y sobre todo hacerla dialogar con lo que está pasando. Creo que eso también fue un gran
una gran conclusión, lo que está pasando por fuera de los partidos. Es decir, un mensaje clave que salió en las conclusiones es: los partidos comunistas y de clase debemos tener no solamente unos procesos internos de maduración de estos debates y de las prácticas internas, sino una propuesta al país al que queremos transformar, a la sociedad que queremos transformar, y por eso el tema de las mujeres no es un tema solamente que tenemos que discutir las mujeres, que fue una otra gran conclusión. Se mencionó un poco desde la teoría de dónde surge el feminismo de clase. Digamos, hay varias teóricas, hay varios ejemplos históricos importantes, pero uno de los mensajes claves que quedaron en las conclusiones pues es que justamente es una praxis, una teoría y práctica que surge de la necesidad también de responder en la teoría y práctica a esos feminismos que ya se mencionaban inicialmente, que Ochi mencionó varios de ellos, por ejemplo, y Laura lo reafirma ahorita, que no recogen el sentir de las mujeres populares y de las mujeres empobrecidas y de las mujeres de nuestra clase, en la medida de que tampoco tendría por qué hacerlo, porque surge justamente, y volvemos al contexto y a la condición humana, de teóricas feministas que se han parado desde otros lugares y que esos lugares han sido de privilegio, y que por eso el grandísimo debate frente al feminismo liberal en términos de, y a otros, y en términos de las soluciones que plantean para las problemáticas de las mujeres. O sea, aquí entramos a la discusión de que las mujeres desde el feminismo de clase planteamos soluciones estructurales porque entendemos ese sistema que nos explicaba ahorita Laura, porque entendemos que es un problema profundo, ideológico y que tiene unas raíces económicas muy fuertes y que por lo tanto no se supera ni con medidas superficiales que son necesarias, pero no son la solución profunda, como las medidas afirmativas, y que tenemos una enorme discusión muy profunda con el tema de las oportunidades que promueve el feminismo liberal, en la medida en que nosotras no luchamos por oportunidades, sino luchamos por derechos igualitarios. Y eso implica que pues no podemos partir de los conceptos además que son neoliberales y que se aplican en todos los procesos y las tesis, por ejemplo, que nos plantean las ONG, ciertos tipos de feminismos, y es que estamos en un mundo de las competencias y por lo tanto a las mujeres nos tienen que abrir oportunidades para que podamos acceder a ciertos lugares, a ciertos espacios, a ciertos lugares de poder y demás. Cuando nosotros hablamos y nos planteamos, nos paramos en el lugar de clase, decimos no se trata de oportunidades, y no se trata de oportunidades porque nosotras no partimos del mismo lugar. Es decir, tenemos unas raíces y tenemos un proceso histórico muy profundo de desigualdad estructural que hace que si nos paramos a un lugar de competencia, bien sea con los hombres o bien sea con mujeres que han tenido otro lugar de privilegio, pues no vamos a llegar a la meta con las mismas posibilidades. Así nos planteen la misma ruta. ¿Por qué? Porque tenemos unos procesos históricos de desigualdad en términos de opresión económica, de participación política, de preparación para esa participación política, en términos de formación, y por lo tanto lo que nosotras promovemos es la igualdad en derechos que garantice que esas barreras y esos obstáculos que nos han puesto históricamente se superen, porque si no nos vamos a ir a una carrera en la que nosotras tenemos unos obstáculos y otras y otros pues tienen el camino de cierta manera despejado, para ponerlo como en un ejemplo. Entonces, esa concepción que parte de la necesidad de plantear teóricamente cómo no solamente las mujeres de nuestra clase social tienen unas particularidades y unas necesidades, sino que tenemos también unas propuestas, que creo que también ese es un elemento muy importante que plantea el feminismo de clase. Es decir, aquí no se trata solamente, como también a veces se desdibuja el tema, como de quejarnos, como de cuestionar, sino que hay propuestas de alternativas, y esas propuestas y alternativas se tienen que plantear desde las estructuras partidarias de clase y no solo desde las mujeres. Creo que eso es muy importante, entender entonces que el tema de la dominación y la explotación, como se mencionaba ya en el tema del sistema de dominación, no son hechos aislados, sino que es una arquitectura muy bien planeada, una arquitectura que se ha aplicado de manera, digamos, sistemática, por eso es un sistema, y que ese sistema funciona a la perfección. Por eso cuando entendemos el sistema decimos, bueno, entonces hay que proponer
esas transformaciones estructurales en términos económicos, políticos, sociales, pero también culturales, que es otro de los elementos importantes pues, que han venido arrojándose en estas discusiones de los partidos revolucionarios y los partidos de clase en el mundo, mucho más recientemente, frente a cómo opera también el tema de la multiculturalidad y cómo ese es uno de los elementos que aparentemente, como es mucho más simbólico, pues fuese más fácil de derrotar, pero fíjense que al final termina siendo uno de los más complejos, de los más difíciles, y pues para no ir tan lejos, todo el fenómeno que estamos viviendo hoy en nuestro país y las enormes dificultades de poder arraigar culturalmente la necesidad de esas transformaciones y todas las propuestas que se vienen haciendo desde los sectores políticos y demás. Reconoce, fue uno de los elementos que se mencionaron y que en las conclusiones también quedó, el reconocimiento de los procesos organizativos de las mujeres en términos de la resistencia y cómo en algunos ejemplos, ya como mencionaba, de hecho se mencionó Chile de manera específica, han podido en sus momentos históricos responder a las necesidades no solamente organizativas y políticas, sino que se han convertido en procesos fundamentales de la resistencia de los pueblos. Y esto también tiene que ver con lo que se mencionaba en el módulo anterior del tema del cuidado, ¿no? Y es que no solamente nosotras asumimos procesos propios de las mujeres, sino que sí y necesariamente esos procesos organizativos de las mujeres tienen en cuenta elementos que no, en los procesos mixtos no siempre se tienen, y eso lo estamos viviendo nosotras hoy claramente, es decir, no siempre los eventos mixtos o en los procesos o espacios mixtos tenemos en cuenta los temas del cuidado, por lo general entonces sigue recargándose en nosotras esas tareas, es un tema más cultural, ¿no? Entonces que lo mencionaban ahorita y se mencionó también en este módulo, incluso en los procesos organizativos mixtos, incluso en los partidos revolucionarios, las mujeres asumimos entonces los roles de la relatoría, del cuidado, que no solamente es el tema de la alimentación, sino del cuidar al otro, a la otra, de los espacios solidarios y demás. Y ese sigue siendo como uno de los mayores retos, pero al final también eso afortunadamente las organizaciones de mujeres lo han convertido nuevamente en propuestas que vienen generando pues grandes procesos de transformación y de discusión en los espacios mixtos, incluso en los partidos políticos. Plantear que pues desde el feminismo clasista se le han puesto diferentes apellidos, es decir, esas conceptualizaciones que agrupan, que hay que mencionarlas todas, como se han dicho en los diferentes módulos, porque todas aportan sustancialmente a la teoría y a la práctica, y es cómo se ataca o se reconoce las prácticas feministas de clase desde las particularidades de las mujeres empobrecidas, con el elemento del racismo estructural y atravesado en este fenómeno, y pues con una violencia estructural que no solamente es física, sino psicológica, todas las que sean simbólica, todas las que también se han mencionado a lo largo de estos módulos. Decir que pues entonces hemos identificado así, se ha identificado así la teoría clasista feminista como antipatriarcal, anticapitalista, popular, revolucionaria, y pues decir que ese ha sido como uno de los grandes debates en nuestro partido y en la Comisión de Mujeres y Diversidades frente a cuáles son esos apellidos que le ponemos a nuestra teoría, a esa concepción propia que estamos construyendo, y cómo cada una de ellas nos alimenta histórica, teórica y prácticamente para lograr llegar a eso que queremos, y es tener una propuesta propia, pero retroalimentada con todas estas experiencias y reconociendo además que todas son válidas, que creo que esa fue otra de las grandes conclusiones, y es el debate sí, que en algún momento además se dio en todos los movimientos sociales en Colombia, en América Latina además, que además fue en el momento en el que casi que se inicia los diálogos de La Habana, entonces por eso fue un contexto histórico muy particular que permitió que por primera vez
tanto en las discusiones, en diferentes procesos que tuvimos de discusión nosotras y nosotros con el gobierno, pero también en los acuerdos de paz en el mundo se incluyera una perspectiva de género. Es decir, eso tiene que ver con un contexto particular, con la evolución de los movimientos feministas y de mujeres en Colombia, con las propuestas que se hicieron llegar y con la transversalidad que tiene la paz, además también con todos los temas de las mujeres. Importante eso porque justamente pues en ese momento se dan los debates frente a si es válido entonces que las mujeres tengamos nuestras organizaciones específicas de mujeres, o con eso, como muchas y muchos plantean, se divide la lucha. Entonces que la tesis es estar en las organizaciones mixtas. Y un poco la conclusión del debate, las conversaciones que hemos tenido es: todos esos procesos son válidos porque todos aportan, y además las expresiones organizativas siempre surgen de unas necesidades, y eso lo que nos tiene que arrojar es una lectura entonces del momento, de la situación, de la evolución de los movimientos sociales, y no amarrarnos de cierta manera a señalar si es válido o no, porque creo que eso también es una lectura pues equivocada y pues poco dialéctica de la realidad. Solamente hay para dejar un dato pues, cuántas organizaciones hoy de mujeres firmantes de paz existen en el país por esa necesidad de juntarnos para esas soluciones y esas necesidades específicas que hoy tenemos. Esa ya nos tiene que dar una reflexión sobre el proceso de reincorporación y hasta dónde realmente pues ha sido asertivo y ha recogido entonces las necesidades de las mujeres en las organizaciones mixtas, solamente para dejar allí como para el debate. Frente al, digamos, otro tipo de tendencias de las que se hablaron, o tendencias, o teorías, expresiones y demás, también se hizo la reflexión en términos de el feminismo campesino y popular, que es como una rama del feminismo de clase, específica. De hecho se mencionaron ejemplos de organizaciones, obviamente la más de nuestra América, la más reconocida, pues la Club Vía Campesina, que desde allí surge, digamos, no porque se haya nacido allí, sino porque de cierta manera allí se recoge esas expresiones, esos intereses de las mujeres campesinas y rurales, que han planteado un feminismo también específico, como insumo el feminismo socialista, pero que tiene unos elementos particulares como es la soberanía alimentaria, la autonomía de las mujeres en el campo, y algo muy importante, y es como el aporte que hacen las mujeres rurales y campesinas no es solamente el producir alimentos, sin decir que no lo hacen, porque por supuesto lo hacen, y se reivindica además no solamente como un proceso histórico importante, sino como un derecho también, pero que eso termina aportando al final al cuidado de la sociedad, ¿sí? Y por eso su aporte no solamente, y es algo que se reivindica con mucha fuerza desde esa teoría feminista, pues su aporte no solamente es poner en la mesa alimentos, su aporte es político, es económico, es social, pero también es cultural, ¿sí? En términos de eso que llamamos la soberanía alimentaria, en términos del cuidado alrededor de la alimentación. Así que, digamos, hay muchos elementos interesantes allí de esa tesis y esa teoría del feminismo, que además, pues, en Colombia, pues, también existe y tiene unas expresiones concretas. Al final, entonces, se plantea que el feminismo de clase no es solamente una teoría, es una praxis, pero es una praxis y una acción liberadora y revolucionaria, que creemos es como elementos muy importantes. Y pues una de las conclusiones es que efectivamente ese feminismo que se plantea desde esta orilla, pues plantea una transformación estructural de la sociedad y económica y políticamente dominante, que se recoja efectivamente las particularidades de las mujeres. Algunos debates, solamente voy a mencionar como 4 que logramos identificar allí, que están allí en la relatoría que todas tenemos. Un debate frente al tema de la emocionalidad, que implica para las mujeres militantes de izquierda dar estos debates al interior de nuestros partidos y de nuestras organizaciones sociales. Es decir, no obviar eso, porque claramente eso tiene que ver con señalamientos, con estigmatización, con los temores que produce alzar la voz en estos temas, y con el enorme trabajo que nos falta hacer aún para garantizar que pues estos debates teóricos y prácticos logremos interiorizarlos todas y todos los militantes de nuestras organizaciones, sin que eso signifique esos procesos de emocionalidad específica para nosotras.
En los debates salió también el tema que tiene mucho que ver con lo que mencionaba ahorita Victoria, sobre el tema de las brechas salariales, o sea, es decir, todo el tema de un enfoque muy fuerte de la propuesta del feminismo de clase desde el trabajo, desde los procesos del trabajo, no solamente por los roles del cuidado, por las tareas específicas, sino por lo que significa realmente cuando estamos hablando de la emancipación de las mujeres, el tema económico. El tema pues que de los grandes retos y desafíos que creo que ya lo mencionaba, es que si bien ha habido evolución en las luchas de las mujeres en estos procesos, pues sigue siendo un tema mayoritariamente de las mujeres, que creo que es de los grandes retos. Finalmente ya voy concluyendo. Se recomendaron algunas cosas, algunos textos, unos asuntos de acciones de cierta manera importantes y necesarias que tenemos que hacer frente a la estigmatización de este tema al interior de los partidos, de los espacios mixtos en donde nosotras llegamos y que muchas veces se invisibilizan nuestros temas, por no decir que se descuidan o se rechazan. Y pues efectivamente que la apuesta por la justicia social y por la paz, justicia social en el país, pues necesariamente debe tener esta mirada, estas propuestas, estas concepciones, y que esperamos que nosotras pues podamos ser protagonistas de esas propuestas en lo que nos deviene en el futuro. Yo dejo por ahí porque creo que ya se acabó el tiempo. Pues muchas gracias y sí, el mejor esfuerzo por nuestras compañeras que estuvieron en este panel de hacer su resumen. Gracias. Gracias, Manu. Bueno, en efecto, aquí la facilitadora de este tema fue Isa. Isa está sin señal y bueno, y Manu nos ha hecho una síntesis de lo que se abordó en ese módulo, una muy buena síntesis. El último módulo es el módulo que se refiere a la lucha armada. Como nos encontramos en el curso de ese módulo, entonces vamos a dejar el recuento hasta aquí, ¿sí? Que son los 3 temas, los 3 módulos que se han abordado completos. Tenemos poco tiempo para abordar asuntos temáticos, pero es importante decir lo siguiente y recordar esto porque, bueno, ahorita hay más compañeras de las que estaban en principio y compañeros. La idea de esta jornada de actualización es que ustedes no se sientan perdidas, perdidos, que no se desanimen. La idea es que podamos irnos poniendo a tono, que lleguemos todos los que comenzamos al final, que no se abrumen. De hecho, hemos planteado este espacio, digamos que como un espacio, deberíamos asumirlo así a partir de lo que hemos venido aprendiendo, como un espacio de cuidado colectivo y en ese sentido apoyarnos colectivamente y conjuntamente cuando alguna no pueda entrar, cuando alguna no pueda participar, poder ponernos a tono con los temas. Hay muchas dudas de las camaradas, las compañeras de todos con respecto al tema metodológico. Algunas planteaban, yo creía que solo podía o debía entrar los días que tenía que hacer la sesión. No, hay que participar en todas las sesiones en la medida de lo posible. Y de hecho este es un grupo muy particular porque a veces hemos tenido 44 compañeras conectadas y sin embargo en la asistencia registramos 35. Registrar la asistencia es importante, ese es un requisito de la Universidad Nacional para certificar el diplomado. Recuerden que este es un diplomado hecho conjuntamente con la Universidad Nacional y con la Consejería de Género. Y bueno, en el balance que hemos hecho con las compañeras de la Universidad Nacional, con María Teresa Pinto y la profe María Elvira, pues nos sentimos muy contentas todas hasta el momento. Creemos que hemos hecho un muy buen equipo y hemos estado muy sintonizadas. La página que se diseñó, que diseñamos desde el equipo de género que propuso el diplomado, pues tiene como objetivo recoger absolutamente todo y también la experiencia. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y para que nos sirva para propuestas posteriores, que ojalá podamos seguir después de esto haciendo trabajos conjuntos con la Universidad Nacional. Ese es uno de los objetivos.
Y pues eso depende de todas y de todos. En esta página, que ustedes saben que está, les mando la dirección nuevamente, ¿sí? Si pueden irla navegando, sabemos que algunas han tenido problemas con la navegación, otras no, no sabemos por qué pasa eso. Si ustedes la recorren, ahí van a encontrar el contenido de los módulos, el cronograma completo, recursos ha estado quieto porque lo hemos puesto en otra parte, y las sesiones, ¿sí? Aquí están las memorias y bueno, y después se colocará algo ahí en evaluación y este es un espacio de debate para que las facilitadoras y las expertas puedan usarlos para dinamizar las charlas entre semana. Eso es a discreción de las facilitadoras. Pero bueno, recordarles que está ahí y que allí, por ejemplo, si ustedes quieren hacer preguntas, si quieren subir textos, si quieren recomendar videos, pueden hacerlo allí y pueden hacerlo en el WhatsApp del grupo. Aquí en los módulos está todo nuestro contenido programático, ¿sí? Ahí se ve el patriarcado como marco histórico social, las referencias bibliográficas, que no son muchas, para las que tengan tiempo de leer, ojalá, los videos que se propusieron. En Feminismo y Lucha de Clases, estos son los documentos que se sugirieron. Se pueden buscar muchos más. No hay necesidad de leerlos todos. Si alguien se apasiona y los lee todos, pues mejor. Y también hay mucho material audiovisual. Feminismos populares de varias autoras, Mujeres, Raza y Lucha de Clases de Angela Davis, etcétera, etcétera. En el trabajo del cuidado hay también unos textos muy interesantes, están en esta página que se llama Módulos. Allí hay un texto muy interesante y muy recomendado, que es quién le hacía la cena a Adam Smith. Y ahí está la respuesta al final de quién le hacía la cena al Señor, que hablaba de la mano invisible. Ahí están todos los textos. En el módulo en el que estamos actualmente, que es Mujeres en la Lucha Armada, que lo está orientando como facilitadora la camarada Olga y que también tiene mucho que decir como experta en el tema, la última conferencia, que fue un video enviado por Priscila Antil, esta semana lo subimos a la red para que ustedes puedan actualizarse, las que no estuvieron o las que quieren repasar. Aquí hay una buena batería de textos y todavía faltan más, que son estos que están aquí. A medida que vamos avanzando en los módulos, vamos a ir colocando los textos acá. Por ejemplo, ustedes ven que en las sesiones que nos faltan, Teoría y Prácticas Feministas del Sur, Mujeres, Política y Poder, estos 3 módulos que nos faltan no tienen bibliografía, porque la vamos a ir colocando en la medida en que vayamos avanzando. Por eso es clave ir revisando estas páginas, ¿sí? Estas páginas pues son su bitácora para ir navegando. Bueno, permítanme un segundo. Hay aquí en la página, ustedes ven, esto se ve en el teléfono como un choricito, no se ve como como lo estamos viendo exactamente aquí, porque, permítanme un segundo. Pero se encuentran exactamente las mismas secciones, sino que a lo largo también está diseñado para que se pueda abordar desde el teléfono, que es desde donde ustedes sobre todo se mueven. Aquí en las sesiones, en el cronograma, están los enlaces de conexión, que siempre es el mismo enlace de conexión, no se cambia. Y ese es un enlace que nos ha facilitado los muchachos de la juventud del partido, que nos están apoyando permanentemente en todo el tema técnico. Y pues a ellos mandarles un abrazo y muchas gracias. Y en la última sesión ellos fueron ahí un apoyo clave. Aquí ustedes van a encontrar todas las sesiones que tenemos, que nos faltan los horarios y los enlaces de conexión. Aquí en sesiones van a encontrar las sesiones que tenemos, perdón, en sesiones van a encontrar, si están viendo, volvamos a entrar. Es que me manda otra página, permítanme un segundo. Ustedes están viendo sesiones ahí, ¿no es cierto?
Solo módulos, recursos, Ajá, ya les mando para sesiones. Me está mostrando una ventana específica. Y se quedó quieto. Bueno, hay en sesiones que nada que entra, pero que es aquí en este enlace. Es que él me abre otra ventana y ahorita no me la quiere agarrar. En esas sesiones ustedes van a encontrar todas y cada una de las grabaciones que se han venido realizando, ¿sí? Pero no solo eso, ¿sí? Allí van a encontrar, por ejemplo, en la sesión 1, que fue la de presentación, en la sesión de apertura, van a encontrar una pequeña introducción, van a encontrar los textos de transcripción de la inteligencia artificial, entonces van a encontrar completamente transcrita la sesión, van a encontrar el video de la sesión y una foto y el testimonio gráfico de quienes participamos allí, una imagen, ¿sí? Ahorita está hasta el 17 de junio, hasta trabajo del cuidado. Esta semana sale el video de feminismo, las mujeres en la lucha armada, y esta semana lo colgaremos ahí en la página. Pues el objetivo de esto es que ustedes puedan ponerse al día, que si no pudieron participar, puedan revisar la página y allí van a encontrar de qué se trató, la transcripción completa, el video de la sesión y el testimonio de quienes participamos allí, el testimonio gráfico. Por eso la foto es muy importante. Y ese es el objetivo, eso es lo que se pretende en esta página que dice sesiones, que ustedes se encuentren allí y se pongan al día, ¿sí? Hay una... esos videos se están grabando en un canal que tenemos de YouTube, que se los voy a mostrar aquí, que puedan entrar directamente al canal para ver si ya se hizo la subida. Ahí están todas. El canal lo encuentran como @praxis feminista del sur. ¿Sí? Allí se encuentra también el testimonio de las sesiones que más han visto. Por ejemplo, el módulo 1 lo han visto 48 veces. Hay unos que les ha producido más curiosidad que otros, en los que se han actualizado más que otros, pero bueno, es importante que se suscriban, que si pueden poner allí sus comentarios, los pongan y que puedan verlos completos en algún momento en que tenga libre, como son fundamentalmente audio, pueden verlos mientras hacen, pues, mientras van en el esquema, mientras van de una ciudad a otra, mientras hacen las tareas del cuidado y del hogar, o en estéreo con algunas reuniones del partido, ahí se les saca tiempo a todo. Entonces, bueno, eso es importante. Una cosa fundamental en la que se ha hecho un buen ejercicio y de hecho hicimos un buen balance ahí en el equipo, es el tema de las memorias, ¿sí? Ya entré. El objetivo de las memorias es ir haciendo un registro de cada una de las sesiones de nuestra propia mano con una metodología que nos permita generar un proceso continuo, que sea fácil de abordar, que no puede ser muy largo. Si bien nos apoyamos en lo que nos presenta la IA y eso es, para eso es la inteligencia artificial, pues la idea es que ahí metamos elementos de reflexión. Aquí en donde dice, les voy a mostrar en la página, ahí está cómo se hacen las memorias, allí hay como un protocolo de realización de las memorias, ¿sí? En este moradito de los ojos de búho, que allí le dicen cuál es la metodología para la elaboración de las memorias, aquí se encuentra eso, qué son, cuál es el formato,
cómo se organizan, cómo debe ser la entrega, quién hace la lectura la hace las mismas personas que hicieron la memoria. Aquí está todo. Si hay dudas, se pueden remitir a eso y aquí se van subiendo las memorias de las sesiones. Las memorias que se suben aquí ya recogen las observaciones que se les hizo en la sesión. Mira, hay un elemento de análisis importante de la sesión de lucha de clases fue tal y ustedes no la colocaron. Entonces, quienes hacen la memoria recogen las observaciones. Se propone que eso sea un ejercicio que no gaste más de 10 o 12 minutos de la sesión, del inicio de la sesión. Inmediatamente esa memoria se pasa, se puede colocar ahí en el grupo del WhatsApp de diplomado y nosotras la subimos para que aquí ya quede en este registro. Este registro es clave para hacer evaluación del debate, para revisar rápidamente, no tener que mirar todos los videos, para tener una discusión más una sistematización más depurada de lo que hemos venido haciendo. Más bueno, es un ejercicio bonito y es uno de los pocos ejercicios o casi que el único que hemos puesto aquí de carácter obligatorio, casi como una de las tareas fundamentales de las actividades que se hacen asincrónicas. Y donde hay un registro de las memorias, aquí pues resulta que no ha funcionado muy bien lo de los equipos. Vamos a ver por qué no, hay que revisar las dificultades, por qué no ha funcionado eso. Aquí está el registro de la memoria. Ahí se los estoy mandando. Es importante que si ustedes saben que no han podido participar en ese registro, vuelvan y se metan a estos grupos y actualicemos esto. Miren, aquí están, ahí les envié el enlace. Ustedes ven que es este Excel. Allí aparecen muchas personas, pero en realidad han sido pocas. Si bien se ha cumplido con las fechas y ha resultado memoria de cada sesión, no ha sido un ejercicio muy participativo y muy coordinado. Así que se pueden borrar con toda tranquilidad de por aquí y reubicarse para que puedan hacer el ejercicio como es. Hemos realizado un formulario para hacer un balance de este espacio. Nos quedan pocos minutos. Un formulario para que ustedes digan qué les ha gustado, qué no, qué sugieren. Pues se puedan plantear ahí como algunas observaciones. Ese espacio de WhatsApp es para que ustedes digan, no entendí esto, ampliemos sobre esto, cómo se ha venido haciendo, no hemos podido participar, pero ya me voy a poner el día en estos próximos 15 días. Allí están todas las facilitadoras, así que preguntas sobre los temas puntuales, ustedes los pueden ir realizando. Entonces, ahí les estoy mandando el enlace del registro de memoria y ¿por qué no me mandan sus WhatsApp por aquí, las que todavía no están inscritas? Y ahorita las vinculamos. Ya el formulario está en el grupo de WhatsApp, nos dice Laura, que ese fue un ejercicio que hizo Laura y Vicky, el de la formulación de las preguntas y eso para que hagamos este balance. Entonces, bueno, reiterar que este diplomado lo hemos realizado la Consejería de Género con la Universidad Nacional, impulsado y aprobado por el CPN y la Dirección Nacional del Partido. Recordar que es un espacio de actualización de conceptos y de apertura y de aproximación a las teorías feministas desde un enfoque de la praxis del sur, con el objetivo de pues de ampliar conocimientos, de aportar nuestro saber en este debate, porque no lo hemos planteado como un ejercicio unidireccional, sino está planteado desde la educación popular y para que podamos llevar un poco más depurado el análisis para el seminario que está programado en noviembre sobre cuál va a ser nuestro feminismo, cuál debe ser nuestro feminismo. Entonces, este es un diplomado que está diseñado para la militancia, hombres y mujeres. Se hizo amplio no solo para la militancia del partido, pero el 90% de las personas que están aquí están vinculadas al partido.
pero han ido llegando otros compañeros y les cuento que hay gente que se ha vinculado al partido a partir de este diplomado también. O sea que en términos organizativos esto ha sido una maravilla. No sé si hacemos unas 3 intervenciones antes de cerrar, como para registrar dudas, apreciaciones y eso, y seguir. ¿Quién pide la palabra por ahí? Naides. Volver a reiterar, bueno, que planteamos este espacio como un espacio de cuidado, o sea, de procurar que terminemos un gran número de personas, que nos podamos apoyar, que no nos angustiemos porque no hemos leído, que no nos retiremos porque no pudimos estar en 2 sesiones y que mantengamos como el interés. Un signo de que hay un gran interés más allá de las listas era lo que señalábamos ahorita, que tenemos compañeras. Tenemos días que hemos tenido más de 40 compañeras conectadas y en la asistencia solo aparecen 30, 35. Importante registrar la asistencia. Importante que todos y cada una participen en la realización de una memoria. Importante que se puedan ver todas las sesiones, así no asistan a la sesión. No sé si la camarada Olga, que acabó de entrar, quiere hacer alguna intervención, camarada. Sí, señora. Sí, buenas noches, camaradas. Disculpen que no haya podido entrar antes. Pues yo creo que faltaría, Mónica, solo decir que el final de este diplomado enlaza con la realización del seminario que fue tarea que nos dejó la tercera asamblea en la idea de la construcción de la política feminista del partido. Por eso nos pensamos el diplomado como una antesala a ese seminario para tener una rica cantidad de elementos que nos permita elaborar esa línea que no sale de 3 o 4 personas, sino que es la contribución, después de todo lo que hemos estudiado, la contribución de las compañeras y los compañeros que están participando, porque a nosotros nos interesa es que el partido asimile, el partido en su conjunto, la militancia del partido asimile lo que estamos planteando, que se quiten las ideas de un feminismo contra los hombres, de que nosotras queremos dividir la lucha, etcétera, etcétera, sino ¿cómo podemos mostrar que si el partido acoge el pensamiento feminista que podemos nosotras construir sobre la base de nuestra ideología y sobre todo esto que hemos estudiado, los mismos hombres también se liberan? Y yo estaba pasando algunos videos por allí es que siempre me olvida el nombre de esta mujer, que es argentina. Creo que ella plantea así que la lucha, que el feminismo no es para las mujeres, el feminismo es para la sociedad, incluye a los hombres y a las diversidades sexuales. Entonces, por eso es tan importante que se participe, que no es un problema solo de llenar una ficha, que no es solamente, como le decía yo a algunas compañeras, me decía, yo pensé que solo tenía que presentar en el que a mí me interesaba. No, la idea es que haya mucho aprendizaje e intercambio de saberes, para eso que es el objetivo, de lograr la formación de las compañeras. Entre todas nos ayudamos a formar y la participación en ese seminario. Otro es que los comentarios que he oído de las compañeras, al menos de aquí del Valle, que están muy contentas, que están aprendiendo mucho. Eso les ha despertado muchas más ideas y muchas más ganas de formarse, de estudiar, que eso pues es unos comentarios que animan mucho, porque entonces hemos ido logrando el objetivo. Y pues agradecerles a las compañeras María Elvira y Teresa, que han estado tan pendientes y participativas en este proceso, así es de la misma escucha.
Y quiero aprovechar, darle el saludo al camarada Timo, que ha estado pendiente de todo este proceso, porque hay que decir que ha sido uno de los principales aliados que hemos tenido en el partido para desarrollar este tema de las mujeres en la organización desde que estábamos en La Habana, cuando empezamos a plantearle la importancia de que hiciéramos el trabajo. Entonces, pues yo quería, que lo veo por ahí conectado, quería mencionar esto porque realmente ha sido un aliado fundamental en este proceso. Eso. Gracias, camarada Olga. No sé si la profe María Teresa Pinto, cerramos con María T. de la Universidad Nacional. Sí, yo no quiero, voy a decir un minuto, una cosa, no quiero pues quitarles más tiempo del espacio doméstico que tenemos, y es que de verdad yo creo que este es un espacio de encuentro muy valioso. Con Mónica, cuando pensábamos en esta propuesta, y con la profe María Elvira y con el resto de las compañeras, nos parecía estratégico que la Universidad Nacional y el Partido Comunes, pues que son dos instituciones que le han apostado a la paz, estén aliadas en esta iniciativa. Entonces me sumo a lo que ha dicho Mónica, ¿verdad? Creo que es muy valioso que podamos aprovechar este espacio, no nos dejemos quizás intimidar, quizás por las exigencias, el equipo está aquí para colaborarles. Entonces estamos muy felices para la Universidad Nacional de acompañar este ejercicio de aprendizaje. Yo sé que hablo en nombre propio, pero también con la profe María Elvira hemos aprendido mucho, y creo que eso es parte de este encuentro, con la reflexión que ha venido haciendo el Partido Comunes para nosotras como mujeres, mamás, feministas y profesoras, pedagogas, trabajadoras de la cultura. Es inspirador esto y nos llevamos muchos aprendizajes. Así que muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, si alguien quiere hablar, calle oro, hable oro, calle para siempre. Nos da pena, queríamos hacerlo más participativo, pero bueno, está programado hasta las 9, se dio el contenido de actualización que se necesitaba, igual se llena el formulario, se van solucionando las dudas en el WhatsApp, ahí está en el texto del WhatsApp, la invitación al WhatsApp, y vamos resolviendo dudas en los otros espacios que tenemos. Entonces, ¿listo? ¿Cerramos de acuerdo todas? ¿Nos tomamos la foto? Pédense la peinadita. Ah, La despeinada. ajá, ajá. ¿Listas? Falta Berta, la camarada Miriam, María Teresa Henao está en la penumbra. Si alguien por allá me ayuda también tomando para que salgan varias perspectivas, varias tomas. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo gigante a todas y a todos. Gracias. Chao, chao. Chao, feliz noche. Buenas Chao, noches. igualmente. Feliz noche. Noche. Feliz noche, chao, chao.